Hola, buenas tardes. Mi compañera Elizabeth Campos y yo, María José Besó, las dos trabajamos en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Os damos la bienvenida como coordinadoras del simposio La transformación de la organización a través de las conversaciones. En primer lugar, haremos una breve introducción para dejar paso inmediatamente a la exposición de los ponentes. Una vez haya finalizado las intervenciones, daremos paso al coloquio. Para ello podéis ir utilizando el chat para ir poniendo vuestras consultas, preguntas, comentarios, etcétera, los cuales los expondremos al final de las intervenciones. Mi compañera Elizabeth irá recogiendo a través del chat todas vuestras aportaciones. Y bueno, dicho esto, ya empezamos. Vamos a ver, partiendo de la premisa de que todo lo que consigue en esta vida está relacionado con las personas y en cambio, y contrariamente, el poco espacio que hay en las organizaciones para tener conversaciones efectivas y afectivas, hay autores que consideran que el gran cambio que debe introducirse en las organizaciones es el modelo de gestión por conversaciones y el concepto de inteligencia conversacional. Las interacciones se dan de forma natural entre las personas. Aprendemos cuando hablamos, escuchar nos brinda nuevas ideas y cuando los juntamos conseguimos aprovechar el conocimiento del grupo. Esta es la fuerza de la conversación en las organizaciones. Es la herramienta más efectiva de la gestión del conocimiento. Hemos de admitir, como proclama Nancy Dixon, que hay que potenciar la conversación como la gran herramienta de aprendizaje y transformación de la organización. Llegados a este punto, hemos de asumir como gestores de formación y de conocimiento que nos corresponde facilitar las condiciones para generar conocimiento a través de las conversaciones. Dicho esto, en este simposio escucharemos las aportaciones de 4 expertos en el tema. Voy a dar paso al primero de los expertos. Se llama Enrique Secanell Berrueco, es consultor, formador y coach sistémico y nos explicará cómo cito textualmente, las conversaciones son la puerta hacia un cambio profundo y sostenible, ya que son la herramienta que tenemos para usar para llevar adelante de manera efectiva las acciones de cambio que se consideren necesarias y que no es posible concebir una organización sin conversaciones, sin interacciones entre las personas que las componen. Enrique, cuando quieras. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de estar en este momento con todos vosotros, con todas vosotras. En efecto, a mí me gusta mucho comenzar con un planteamiento de un clásico dentro de la teoría organizacional, que es Mintzberg, en el que básicamente nos dice cómo organizar implica dividir, ¿no? Cuando organizamos, a alguien le damos unas funciones, a otra persona. Me había silenciado alguien. Lo que sigo viendo es la portada del simposio, no me veo a mí, no sé si... Vale, perfecto. Gracias. Bueno, como os decía, que me parece importante la idea de Mintzberg, que organizar supone dividir, ¿no? Cada uno, cuando planteamos una organización, lo que hacemos es distribuirnos. Pues tú te dedicas a marketing, tú te dedicas a producción, tú te dedicas a finanzas, tú te dedicas a recursos humanos, incluso dentro del mismo equipo, pues también nos tendemos a dividir en subequipos o en trabajos más o menos individuales según la tarea que tengamos encomendado, ¿no? Y claro, automáticamente, en el minuto siguiente, o yo diría en el segundo siguiente que hemos dividido, el siguiente reto es ¿y cómo volvemos a unir? ¿Cómo volvemos a hacer que eso que se ha separado, que eso que se ha estructurado de manera diferente en diferentes ámbitos, diferentes lugares, diferentes tareas, cómo hacemos para que vuelva a compartirse?
para generar conocimiento, a compartirse para saber qué haces tú, a compartirse para sentir que participamos en algo. Y claro, los humanos pues tenemos nuestras limitaciones y también nuestras grandes potencialidades, y una de ellas es que la manera de compartir que tenemos es precisamente conversar. Diferenciando conversar de hablar, porque hablar, yo estoy ahora hablando, pero la idea de que converso con las personas que estáis ahí es un poco relativa, ¿no? Quizá yo creo que va a haber otras personas que van a profundizar un poco más en esto. Aquí la idea de conversar es cuando más de una persona estamos interactuando, evidentemente usando el habla, en una conversación en la que hay cierta interacción. Veremos que, a mi modo de ver, tan conversaciones son aquellas conversaciones en las que intercambiamos de una manera muy creativa a ambos y con mucho espacio para los dos, como conversaciones en las que yo hablo fundamentalmente y tú escuchas y apenas me tienes que responder. Para mí las dos son conversaciones de diferente calidad, ¿no? Y ahí es donde está el reto de la transformación. Partiendo de que una organización, como os decía, básicamente requiere de la conversación para coordinarse mejor, para compartir lo que está haciendo mejor, partiendo de que se lo haya reflexionado o no esa organización, es inconcebible pensar una organización sin personas que entre nosotras conversamos, básicamente va a haber conversaciones de una calidad y unas conversaciones de otra, ¿no? En ese sentido hay una potencia en la conversación, que es preguntarnos cómo conversa mi organización, cómo conversa mi equipo, cómo conversamos nosotros, qué tipo de conversación, porque aunque compartamos la idea de que estamos conversando, hay conversaciones que su riqueza o su capacidad transformadora es muy diferente que otras, ¿no? Y bueno, en estos breves minutos que voy a poder compartir, voy a también intentar dar alguna pincelada en ese sentido. Desde esa perspectiva de que es inconcebible de una organización, sin entender que existen conversaciones entrelazadas, ¿no? Podríamos ver la organización como un conjunto de conversaciones entrelazadas. También es interesante poder analizar la conversación respecto a cómo se entrelazan esas conversaciones. ¿Quién conversa con quién? ¿No? Incluso, si me permitís algo muy concreto, puede parecer muy anecdótico, pero todos los que estáis en organizaciones sabéis que no es tan anecdótico con quién toma café cada uno, cuáles son esos grupos que se generan, ¿no? de qué hablan en esos entornos, ¿no? Porque en una organización podemos entender quiénes conversan con quién y qué es de lo que se habla y dónde se habla, porque hay cosas que no se hablan, no se conversan en el equipo al completo, no se conversan en el equipo de responsables o de coordinadores o como queréis llamarle, pero en cambio según se sale de esa reunión, de ese entorno y me voy con mi grupo de café, sí converso de cosas que en cambio en ese contexto no he conversado, ¿no? Entonces esa reflexión también en mi equipo, de qué se conversa en el equipo, de que no se conversa en el equipo, pero en cambio sí se conversa fuera del equipo, porque eso también nos está dando una radiografía. Es decir, el comprender la red de conversaciones cuál es y el comprender qué tipo de conversaciones se tienen en un lugar y otro, nos empieza a dar también pistas sobre dónde está nuestra organización y qué necesitamos transformar en nuestro conversar para transformar nuestra organización. Porque no es pensable transformar la organización, bueno, pensable es, no es realizable, a mi modo de ver, no es realizable transformar la organización si no cambiamos las conversaciones que mantenemos, porque van necesariamente unidas, vinculadas, ¿no? Y fijaros que os hablaba de la idea esta de la conversación, de con quién voy a tomar café y de qué hablo, ¿no? Normalmente cada uno va a tomar café, si me permitís así de una manera un poco coloquial a estas horas de primera hora de la tarde, va a tomar café con aquellos que te van a jalear, ¿no? Cuando tú les dices, joder, ¿te das cuenta de lo que me ha hecho la jefa? ¿Has visto? Y entonces los que están conmigo en el café, es que fíjate, tú siempre haces lo mismo, te jalean, ¿no? Y tú ya, pues bueno, te sientes como acompañado, ¿no? Claro, si a los que vas a tomar el café les dices, fíjate lo que ha hecho la jefa, te dicen, anda, pues que también tú tienes de lo tuyo, ¿no? Oye, pues que igual me voy a cambiar de café, ¿no? Tendemos a conversar más con aquellos que de alguna manera nos retroalimentan, ¿no? Algo muy estudiado en el ámbito de la psicología. Y eso genera, y eso también es importante, un tipo de conversaciones que, por ponerle una etiqueta, son conversaciones tribales, ¿no? De la tribu, ¿no? Son lo que conversamos en nuestra tribu. Y a veces las organizaciones generan esta dinámica de tribus y le pongo ese concepto porque adquieren una estructura relativamente sólida, no está definido en ningún organigrama, pero al final acaba habiendo tribus y cuanto más se tribaliza la conversación quiere decir que menos interactúan las tribus
y menos conversaciones hay que enriquezcan, ¿no? Entonces, identificar esto también en una organización me parece que es importante, ¿no? Esa conversación de tribu, tribal, que no es lo mismo de otra conversación también muy importante y generalmente denostada, que es la conversación trivial, ¿no? Esto de vamos a dejar de tonterías, vamos a hablar de lo importante, ¿no? Y no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene la conversación trivial. El poder también, es como yo suelo decir, la argamasa de una pared de ladrillos, ¿no? El cemento, ¿no? De alguna manera, igual lo importante es el ladrillo, pero si no hay esto otro que lo une, muchas veces no permite generar esa otra forma de conversación, que es la conversación informal, ¿no? Aquella en la que tú hablas de una manera que no estaba previsto hablar de ese tema, pero que sacas un tema profesional importante. Es más fácil que surja la conversación informal si somos también capaces de generar este primer elemento de conversación trivial que os decía, ¿no? Otra cosa que me parece importante para plantearnos como personas, como equipo, como organizaciones es ¿y para qué conversamos? Porque se conversa para muchas cosas. Se conversa para pedir, ¿no? Una conversación en la que yo quiero pedir algo y hago una conversación. Pero se conversa también para convencer, y fijaros que bonito en castellano convencer, ¿no? Le pones la rayita después del con y es para vencer, ¿no? Para convencer, ¿no? Para hacerte ver, ¿no? Y también hay conversaciones cuyo ¿para qué? Para que mi equipo entienda, para que los del otro departamento se enteren, para que los otros, ¿no? Conversamos para eso, ¿no? O conversamos para entender. Porque hay una diferencia crítica muy importante y que tiene que ver con qué voluntad pongo yo a la hora de conversar. Y la conversación que transforma es la conversación que hacemos para entender. Y esa conversación que hacemos para entender nos pone más cerca de otro tipo de ¿para qué? En la conversación. Conversamos para generar algo nuevo, para generar algo diferente. Y si no voy con esa voluntad, esto no surge espontáneamente. Tengo que ir con esa voluntad. Quiero entender, y quiero entender, en ocasiones sí o no, quiero entender para generar algo. Porque entendiendo al otro, y el otro entendiéndome a mí, quizás somos capaces de encontrar un camino que hasta ese momento no habíamos pensado, ¿no? Entonces, esta idea del para qué escuchar. Y esas conversaciones cuyo para qué es entender o es generar algo nuevo, están enormemente vinculadas con la escucha. Tenemos que escuchar, porque para mí, evidentemente lo podemos definir de muchas maneras, para mí un elemento crítico para entender que voy a ser demasiado redundante con esa palabra, un elemento crítico para comprender que lo que estamos haciendo es algo que tiene una orientación dirigida al generar algo, a entender al otro, tiene que ver con que yo escuche para eso también. La escucha es algo intencional. Escuchar, bueno, podemos oír, pero escuchar, el nivel de escucha lo elegimos. ¿Para qué estoy escuchando? Escucho para recoger información, escucho, que eso lo hacemos mucho, para contraargumentar, o escucho para entender, ¿no? ¿Desde dónde escucho? En ese sentido, ¿para qué converso? Tiene mucho que ver con de qué manera tengo que colocarme ante la escucha, ¿no? Y vinculado a la escucha, aunque parezca a veces contradictorio, no hay elemento más importante en la escucha, o es uno de los más importantes, el preguntar. Cuando yo pregunto, me permite explorar, me permite profundizar y me permite recoger cosas que me hacen escuchar cosas que si no hago esas preguntas no van a ocurrir. Y en ese sentido el preguntar no vale cualquier preguntar, ¿no? No voy a extenderme por ahí, que también da para mucho y es un tema muy interesante, ¿no? Pero decía, ¿conversar para qué? Y surge otro tema que antes de alguna manera he mencionado. ¿Y conversar sobre qué? ¿Sobre qué conversamos? Y muchas veces la pregunta que nos podemos hacer en mi equipo, en mi organización, ¿conversamos sobre lo que realmente importa? Cuando conversamos de los indicadores, los cuadros de mando, la evolución del número de personas atendidas, de los indicadores económicos, está bien, pero ¿realmente eso es todo lo que importa? ¿No? Antes hablaba en la introducción, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de las personas, ¿conversamos sobre las personas? Permitimos a las personas también generar con nosotros conversaciones en las que nos expresan qué es lo que en ese momento les importa. Por poner un ejemplo cercano, cómo han cambiado nuestras conversaciones antes del COVID, durante el primer periodo del COVID y actualmente, que seguimos con COVID. Pero quizá, en mi experiencia, en el periodo en que la pandemia explotó y empezó todo el tema, lo que llamamos la primera ola, incluso en las conversaciones online, en las videoconferencias, surgía con cierta frecuencia, ¿cómo estáis? Oye, ¿qué pasa? ¿Alguien en tu familia? No, era como algo casi obligado, ¿no?
y en mi experiencia luego parece que eso lo hemos ido dando como algo ya obvio y hemos hecho algo que mucha gente valora con el tema de las videoconferencias. Son reuniones más efectivas porque se conversa del tema, pero en esa conversación nos estamos dejando algo importante y también hay otra derivada. Tenemos que hacer intencionalmente, tenemos que introducir en las conversaciones aspectos que si no los introducimos y sobre todo en las videoconferencias no van a aparecer. Porque en la reunión presencial hay esos momentos antes, después, y hay momentos en que puede surgir esto otro. En el online no, y es muy importante sobre qué conversamos, sobre qué estamos dejando de conversar para podernos plantear. Y desde ahí enlazo con un término de alguien que ya, si no me equivoco, ya estuvo en el Congreso hace unos años, David Gurten, él habla de liderazgo conversacional, ¿no? Para mí una característica de un líder, de alguien que lidera un equipo, y bueno, podríamos hablar más del tema, pero voy a centrarme ahí, alguien que lidera un equipo, es ser alguien generador de conversaciones. Tiene que ser una persona que genere conversaciones importantes, significativas, trascendentes en su equipo. No solo de los temas más operativos, que es lo que nos llena, no solo de los incendios, que también hay que hablar. Un líder tiene que ser capaz de generar espacios de conversación significativos, diferentes, que aborden estos otros aspectos que muchas veces no planteamos, ¿no? Y conversar también implica conversar desde la diferencia. Conversar es cómo hacemos para hablar entre nosotros, intercambiar nuestros puntos de vista cuando somos personas diferentes por 1000 facetas de formación, experiencia personal, inclinación en el ámbito de la relación, carácter, si queréis. El reto también, y en ese sentido es muy importante también esa función del líder conversacional, ¿no? De cómo hacemos ahí, ¿no? Virginia Satir decía, nos conectamos por nuestras semejanzas, crecemos por nuestras diferencias. Pero crecemos por nuestras diferencias si sabemos conversar con el diferente, si sabemos colocarnos en esa posición de entender la diferencia. Y desde ahí genera para mí un elemento clave en el conocimiento y en la innovación, de que cuando alguien me dice algo que yo no estoy de acuerdo, mi primera palabra en la conversación no sea no estoy de acuerdo contigo, sino mis primeras palabras son explícame mejor, porque quiero entender lo que dices, porque no coincide con lo que yo pienso. Las dos cosas podemos estar diciendo lo mismo, pero el tipo de conversación que genera transforma. Esas son las que transforman. En la que yo lo que primero que coloco es cuando escucho la diferencia, cuando escucho tu punto de vista que contrasta al mío, no entro a la diferencia, no he dicho yo no estoy de acuerdo, eso yo no lo veo así, yo tengo... No, entro lo primero a entenderte, explícame más, dime más, quiero conocer mejor de dónde surge ese punto de vista. Y fijaros que ese pequeño ejemplo que os he puesto me ayuda al siguiente titular que quería compartir, ¿no? En las conversaciones el cómo es esencial. El cómo en cuanto, ¿qué hago primero? ¿Primero pregunto o primero expongo? Y el cómo respecto a qué preguntas concretas, qué palabras utilizo, ¿no? Yo solo jocosamente me lo podéis entender fácilmente, ¿no? Hombre, ha dicho este señor que el preguntar es muy importante. Yo siempre pregunto. Yo cuando alguien me dice algo que no comparto, le digo, perdona, ¿eso que estás diciendo, tú crees que hay algún otro imbécil aparte de ti que lo piensa? Es una pregunta, ¿no? Claro, una formulación como pregunta, pero claro, la pregunta ya va, vamos, directa a la yugular, ¿no? Entonces, el cómo, dice, no, si yo pregunto, no, claro, es que no vale con preguntar, es cómo preguntas, ¿no? O cuando tú le dices a alguien, porque tú me estás humillando, ¿no? El lenguaje tú, ¿no? Tú me estás humillando. Claro, no es lo mismo que yo le digo, hombre, es que cuando dices eso, yo me siento humillado. Es lo mismo, son pequeños detalles, pues es que en las conversaciones que transforman son conversaciones en las que tienen presentes esos pequeños detalles, porque si no, vamos perdidos. Es necesario ser capaces también de entender esto. Y esto muchas veces, yo diría, no nos viene en el ADN, ni nos hemos formado específicamente esto. En esto hemos aprendido a hacer frases ricas, con florituras, con citas bien construidas, los verbos perfectamente conjugados, pero esta otra parte es la que muchas veces nos falla. Y el cómo decirlo.
el cómo decirlo. Y ya vuelvo a decir, en cuanto a las propias palabras y también en cuanto a la misma estructura. No es lo mismo una conversación para pedir que una conversación para decirte que hay algo que estás haciendo que a mí me está generando un malestar, que tener una conversación para darte una mala noticia, que tener una conversación para negociar. Son conversaciones diferentes y tienen elementos comunes, pero tienen elementos de estructura diferentes que tenemos también que aprender a saber manejar. Porque al final, pues todos pensamos que como sabemos hablar, pues sabemos conversar, pero ahí hay mucho matiz que muchas veces nos estamos perdiendo, ¿no? Y ahí es el otro tema que ya mencionabais también en la introducción, ¿no? La idea está de inteligencia conversacional. ¿Qué es eso de conversar con inteligencia, ¿no? ¿Cómo podemos mantener una conversación constructiva en situaciones en que la emoción está muy presente? Que siempre va a estar presente, pero en la que la intensidad no me impide seguir teniendo una idea de hacia dónde quiero ir, de cuál es el objetivo. No dejo que esa emoción me atrape, ¿no? Y me lleve a un lugar indeseado, ¿no? Inteligencia conversacional, al final, también como resumen, pues sería esta idea de cómo lograr un mejor alineamiento en lo que yo quiero lograr cuando me planteo hablar con una persona y conversar con ella, con lo que realmente obtengo. ¿Cuántas veces yo me planteo una conversación, inicio una conversación tratando de llegar a un buen puerto, una mejor relación, sentirnos mejor juntos, que el equipo sea más eficiente, que prestemos un mejor servicio? ¿Cuántas veces empiezo una conversación así y al cabo no se sabe en qué lugar? Porque entre medias se han ido cruzando cosas, ¿no? Y esa inteligencia conversacional y ese cómo, por dar un último matiz, tiene muchísimo que ver con cómo preparamos las conversaciones. Las conversaciones, evidentemente, que son conversaciones trascendentes, conversaciones que me resultan difíciles o conversaciones que tienen un impacto grande en el otro o en la organización. Cuanto más tiempo dedicamos a prepararlas, más posibilidades de éxito. Garantía nunca, pero más posibilidades de éxito. Y como decía Shakespeare, y ya termino con esto para no... Perdona. Me sabe muy mal, porque podríamos estar horas escuchándote. Pero es que en este simposio... Justo iba a decir la frase final, nos hemos sincronizado. Lo siento, dila. Simplemente decir que decía Shakespeare, la mejor improvisación es la que más se ensaya, ¿no? Y en las conversaciones también se le aplica el mismo principio. Disculpad si me he pasado un poco del tiempo. No. Muchísimas gracias, un placer como siempre escucharte. Bien, en segundo lugar nos va a acompañar Amalio Rey García. Me tomo la licencia de traducir tu presentación al castellano y te he puesto como experto en inteligencia colectiva, estratega de innovación, diseño de información y curador de contenidos. Espero que te parezca bien y si no, lo corriges. Me parece perfecto. Estupendo. Amalio Rey García nos va a explicar, nos relatará cómo desde ámbitos como la gestión del conocimiento se está tratando de redescubrir el valor de la conversación, pero sigue siendo complicado introducir esta lógica en organizaciones donde todavía se priman modelos de aprendizaje demasiado individuales. Cuando quieras, Amalio. Hola, gracias, Maise. Vamos a compartir pantalla. Que el registro de mi conversación o de mi charla va a ser diferente a la de Enrique. ¿Se ve, no? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Perfecto. Voy a cambiar el registro de Enrique, empezando, seguramente va a ser menos interesante que el relato de Enrique, porque lo voy a elevar un poquito a nivel institucional. Va a ser, creo que un poquito más frío, y voy a usar una presentación que suele a gente que le huya, a gente que le gusta, a gente que no. Pero a mí me gusta bastante usarla porque creo que puedo, con la presentación, fijar ideas, que la combinación de que hable con que haya ideas por escrito me suele gustar, porque creo que ayuda bastante a fijar algunas ideas que me parecen interesantes. El centro de mi conversación tiene que ver con lo que dice el título de la presentación. ¿Qué pasa cuando las conversaciones en la organización escalan de tamaño, cuando hay mucha gente hablando, cuando hay mucha gente conversando? En vez de que haya 2, 4, 5, pues estamos hablando normalmente de dos dígitos en adelante, así que veremos un poco en qué medida se puede gestionar ese tipo de conversaciones. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que las instituciones no saben conversar y no saben conversar porque un problema grande que tienen las instituciones es que la conversación, el lenguaje que se usa normalmente a nivel institucional es un lenguaje bastante diferente al lenguaje que se usa a nivel conversacional, a nivel personal. Hay un lenguaje un poco acartonado,
a la vida institucional que no cuadra mucho con el lenguaje que utilizan las personas cuando hablan, ¿no? Entonces, ¿cómo conversan las instituciones? Yo tengo la sensación de que las instituciones no saben conversar. Y que ese ajuste bidireccional, para mí tiene que ser bidireccional, en el sentido de que no solo las instituciones tienen que hacer algo para poder incorporar la conversación de las personas, sino también las personas tendrán que hacer algo, lo que yo llamo el diseño de dispositivos de interfaz, que permitan que lo que conversan las personas puedan ser asimilables por una estructura más compleja, más acartonada, como decía antes, como son las instituciones. Entonces, para esto, yo voy a traer a colación un documento que fue muy citado en su momento, pero que se ha olvidado un poquito, ha pasado un poco al olvido, y que yo creo que en el entorno de hoy, de la charla de hoy, tiene muchísima vigencia, que es el famoso Manifiesto Clutrain. Manifiesto Clutrain fue un documento que se publicó en 1999, ya hace 21 años, por estos 4 señores, Locke, Searle, Weinberger y Levin, siempre me acuerdo de David Weinberger, como uno de los coautores, cuya primera tesis fueron 95 tesis que hablaban del impacto que estaba teniendo Internet en la forma en que las organizaciones se comunicaban, sobre todo las empresas. Y la primera tesis, curiosamente, era esta que aparece aquí marcada en negro, ¿no? El mercado son conversaciones, ¿vale? Esa es la tesis número 1 de las 95. Entonces yo, después, 16 años después, en 2015, se volvió a publicar una nueva versión, no una versión, una versión complementaria, que se llama New Clues, en la que solo participó Searle y Weinberger, donde se pasó 121 tesis, o 121 ideas, que intentaban actualizar la importancia de las conversaciones después que Internet ya había evolucionado y tenía un impacto fuerte en las organizaciones. Entonces yo voy a quitarme tiempo de mi charla para citar algunas ideas de estas, porque me parecen tan potentes y tan claras que yo creo que tendríamos que recuperar esto. Y uno de los consejos que doy, que alguien, después entréis a Internet, que aparece el Manifiesto Clutrain, traducido al español, y vais a ver algunas de estas pistas que dan, ¿no? Que yo creo que encajan muy bien con lo que hablaremos hoy, ¿no? Bueno, la primera tesis, como dije, era esta, ¿no? Los mercados son conversaciones. Estoy poniendo en rojo o en corchete la traducción que podríamos hacer al entorno de la administración pública, ¿no? En vez de hablar de mercados, podemos hablar de sociedad, y en vez de hablar de empresas, podemos hablar de instituciones. Voy a hablar de instituciones, básicamente, ¿no? Bueno, la tesis 3 dice: las conversaciones entre seres humanos suenan humanas, se conducen en voz humana. La 4, ya sea transmitiendo información, opiniones, perspectivas o argumentos, la voz humana es abierta, natural, sincera. Combiné la 6 y la 9, dice: Internet hace posible tener conversaciones que eran imposibles en la era de los medios masivos de comunicación. De aquí surgen nuevas y poderosas formas de organización social y de intercambio de conocimiento. Ahí vamos abriendo, nos vamos acercando al reto que voy a hablar después, que es el reto del escalado. Los hiperenlaces que se producen en Internet socavan las jerarquías. Esto es una metáfora que perfectamente se puede llevar a las conversaciones a escala, como veremos después. No hay secretos. La sociedad en red sabe más que las propias instituciones acerca de sus propios productos y servicios. Si se diluyen las fronteras, y como se diluyen las fronteras, también en principio se diluyen las conversaciones. Lo que ocurre hacia afuera también ocurre dentro, entre los empleados. Y lo que queda entre los dos, entre lo que ocurre afuera y lo que ocurre dentro, es una construcción metafísica totalmente ilusoria que se llama institución, cuyas fronteras se vienen abajo, se desploman, de tal manera que hay una fluidez en las conversaciones que nos llevan a que pensemos en qué ocurre también hacia afuera, en los entornos de frontera. Las instituciones no hablan, y esto sí lo pongo en negrilla, las instituciones no hablan en la misma voz que estas conversaciones interconectadas. Por su audiencia objetivo, suenan huecas, opacas, literalmente inhumanas. En unos pocos años, la voz homogeneizada de las instituciones, eso que habla de misiones corporativas, folletos oficiales, como suelen hablar las instituciones, va a aparecer el lenguaje de la corte francesa del siglo XVIII, tal como vamos, ¿no? Y habla el manifiesto del lenguaje de charlatán. Y el manifiesto ya en 1999 dice que las instituciones hablan de una manera tan encorsetada que suena al lenguaje de charlatán, que no capta la atención de nadie. Hay que introducir sentido del humor, hay que aliviar la forma en que las instituciones conversan,
hay que introducir más humildad, más honestidad y un punto de vista sincero. Hay que bajarse del pedestal y hablarle a la gente con la que una institución espera establecer relaciones. Y por último, las instituciones tienen que compartir las preocupaciones de sus comunidades, pero para eso deben pertenecer a una comunidad. O sea, las instituciones deben ser gestionadas como comunidades. Entonces, dentro de ese entorno que plantea el manifiesto Clutrain, que me parece perfecto, ya he recomendado que leáis las 95 tesis, vamos a un concepto que a mí se me ocurrió pensando en la ponencia de hoy, que le he llamado ratio de absorción o ratio de digestión. El ratio de digestión o de absorción de la calidad conversacional plantea más o menos una cosa así, ¿no? Se trataría de responder esta pregunta: ¿en qué porcentaje las conversaciones relevantes, está un poco en la línea de lo que decía Enrique antes, en qué porcentaje las conversaciones relevantes que tienen las personas en la organización se absorben y se integran en los activos de conocimiento y en la mente colectiva que tiene la organización? Ese ratio de absorción, ¿en qué medida la organización es capaz de absorber, de digerir ese caudal de conversaciones que se producen en la organización? Y eso, para mí, especulando un poco, he pensado que ese ratio va a mejorar en dependencia de 3 variables esenciales. Fíjense que me estoy moviendo a la capa ya institucional, no la capa más personal que la que planteaba Enrique, sino a nivel institucional. La primera para mí es la confianza, o sea, los entornos de confianza. Hay organizaciones que se mueven en una especie de modelo esquizofrénico, donde hay un filtro hipócrita que hace que una conversación, la que se da a nivel informal, no tenga absolutamente nada que ver con la conversación que se da a nivel institucional. Y eso ocurre muchas veces porque hay una falta de confianza, no hay entornos de confianza para que esos dos tipos de conversaciones se acerquen y se alineen. Segundo, lo que a mí me gusta llamar la arquitectura de absorción. Las instituciones tienen que crear una arquitectura que permita absorber esas conversaciones. ¿Cómo es esa arquitectura? Básicamente es un trípode, digamos, descansa en 3 pilares. Uno primero son diseñar dispositivos que permitan ordenar y documentar esas conversaciones. Yo me acuerdo de un proyecto de una multinacional, que por cierto la sucede en Barcelona, que me pidió hacer un trabajo en el que tenía un montón de comunidades de práctica, tenía muchas redes hablando temas, pero tenía aquello absolutamente desordenado y esas conversaciones no podían ser absorbidas en el caudal de conocimiento de la organización. Por tanto, tiene que haber dispositivos que ordenen lo más interesante de esas conversaciones. Tiene que haber interfaces permeables entre la estructura institucional y lo que ocurre en esas conversaciones. Y por último, tiene que haber circuitos de retroalimentación que sean positivos, de tal manera que si yo estoy conversando, que yo note como personita de la organización que lo que se está conversando está repercutiendo en la organización me devuelve un aviso de que mi conversación está siendo interesante para la organización. Y por otro lado, que hay una gestión distribuida de esas conversaciones, no que no sea absolutamente radial, sino que esté organizada alrededor de nodos que estén enredados y donde haya muchos grandes conversadores, yo le llamo super conversadores, dentro de la organización, de esos nodos que hagan que esa conversación fluya, ¿no? Entonces, en el fondo, estamos hablando de cuando escalan las conversaciones, se multiplican los problemas. Si ya es difícil que 2 personas conversen, ya podemos imaginarnos cómo se multiplica esa entropía que se produce en una conversación o que se puede producir en una conversación en términos de la ratio señal-ruido. La ratio señal-ruido se multiplica y si no, basta con ver los foros de Internet o los grupos de WhatsApp donde vemos que cuando hay 100 personas o 80 personas es muy difícil de gestionar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, entramos en el ámbito al que yo me dedico a la inteligencia colectiva, esa es mi especialidad. Dentro de la inteligencia colectiva me dedico al diseño de arquitecturas participativas, cómo hay que diseñar las arquitecturas participativas para sacar provecho de la inteligencia colectiva, y esto lo voy a conectar con la conversación. Voy a mencionar muy rápidamente algunas pistas de lo que hay que hacer para que cuando escalan las conversaciones se pueda sacar provecho y convertir esas conversaciones en inteligencia colectiva de interés para la organización. Contaré las que me dé tiempo. La primera tiene que ver con reconfigurar los espacios. Cuando estamos hablando de conversaciones presenciales, un tema importante es que los espacios físicos cambian las conversaciones. Esto es esencial. Ahí vemos 2 fotos, una foto donde hay un grupo en redondo charlando y hay otra foto donde el típico ponente hablando y está la gente escuchando. Evidentemente, en el primer caso, la conversación va a fluir mucho más, va a haber mucha más conversación que en el segundo. Por tanto, hay que reconfigurar los espacios en presencial para que la conversación aflore. Y de hecho, espacios donde la gente puede creer que no caben las conversaciones y si el espacio lo sugiere, empiecen a aflorar conversaciones.
El segundo consejo que doy es el de formar y desarrollar lo que se llaman los roles estructuradores de la conversación. Roles estructuradores son roles que asumen determinadas personas para aportar sentido a datos que son no estructurados. Cuando se produce una conversación, como todo se mueve en tono cualitativo, pues eso es lo que se llama en nuestra jerga datos no estructurados. No es una base de datos o no es una página, una hoja Excel donde hay una fila y una columna, sino que los datos están no estructurados. Entonces tiene que haber personas que estén preparadas para darle sentido a esos datos, a esa información. Entonces aquí estamos hablando de moderadores o moderadoras, estamos hablando de curadores o curadoras, estamos hablando de la figura de los sintetizadores, gente que sepa sintetizar. Además, si pueden ser varios, mucho mejor, para sacar provecho de las conversaciones. Hay un proyecto que me encanta, que se llama Core on Collaboration, que es un proyecto que se desarrolló en Madrid en el tiempo del confinamiento, donde un grupo de personas se dedicaron a partir de audios, grabaciones de audio, archivos de audio que se compartían en una comunidad de Telegram de 80 personas, lo que hacían era hacer una síntesis, una curación, una síntesis de esas grabaciones y grababan unos podcasts colectivos que compartían esa conversación asíncrona que se producía a través de los audios, ¿no? Era una actividad súper interesante que aportó muchísimo valor gracias a la figura de estos relatores, de estos sintetizadores. Explicitar los temas prioritarios. Esto conecta muchísimo con lo que decía Enrique, ¿no? Enrique decía, ¿de qué conversamos? ¿De qué hay que conversar? Pues yo creo que las organizaciones se equivocan cuando no explicitan los temas de los que le interesaría que la gente converse, ¿vale? Entonces, me parece si sale esto, o sea, la organización debía dar pistas a la gente, las instituciones debían dar pistas y crear espacios tematizados para que la gente se sitúe, entre en esos slots, conecte sus temas y sepa cuáles son los temas prioritarios que a la organización le interesa de lo que se converse. Con esto no estoy diciendo que sea de los únicos temas que se converse, pero que aparte de que haya temas emergentes que la gente conversa porque le da la gana, también haya temas constituyentes, temas que la organización sugiera a la gente para que la gente pueda conversar de una manera ordenada. Me parece súper esencial también la estandarización. Esto es una palabra que conecta mucho con la inteligencia colectiva cuando escalan los grupos. Y es, a nivel cualitativo puede que los sintetizadores o las moderadoras o los curadores puedan trabajar. A mí me consta lo difícil que es cuando hago mis talleres, que la gente cuando termine la reflexión en los talleres sepa extraer una síntesis buena de lo que se ha discutido. Se ponen un montón de post-it, pero al final se pierde un montón de información interesante cuando se hace la síntesis. Pues bien, hay que hacer algún esfuerzo para estandarizar contenido. Cuando digo estandarizar, me estoy refiriendo a introducir menú con opciones, donde la gente pueda marcar opciones y que además esas opciones se diseñen de manera colaborativa entre todos. Voy a poner un ejemplo. La típica nube de tags que usamos en herramientas, en aplicaciones como puede ser Mentimeter o otras aplicaciones. Una nube de tag es una forma de estandarizar una conversación. La nube de tag es un resultado de una conversación, porque son montones de gente que están, imaginemos que le decimos, define 5 palabras que resume la charla de Amalio. La gente empieza a poner palabras y entonces cuando se hace la agregación a través de este dispositivo, al final es en una nube de tag que agrega colectivamente una conversación que se ha producido de una manera implícita, ¿vale? Este tipo de herramientas vamos a necesitar de ellas, porque a más grande escala, a más grande se hace el grupo, más interesante es usar este tipo de herramientas. ¿Podría extenderme largamente con estas aplicaciones? Sí, perdona, Mario, es que sí. me sabía mal. Estaba esperando un momento que ¿Sí? no me pasara como antes con Enrique, que le he cortado justo en el momento que iba a decir la frase resumen, pero es que ya se ha agotado el tiempo. Vale, perfecto. Muchísimas Entonces gracias. Nada más, Muy interesante como siempre. gracias. Muchísimas gracias. Vale. Gracias a vosotros. Seguimos. Ahora vamos a contar con la participación de Ricard Ruiz de Querol, de Copperfield for Social Good, que nos hablará de la dificultad de las conversaciones en tiempos de cambios acelerados. Según él, la conversación está casi siempre reñida con la aceleración y el apresuramiento. Requiere tiempo y paciencia y la mayor cantidad cuanto mayor es el número de participantes. Ricard, cuando quieras.
Buenos días o tardes, gracias por invitarme. Voy a pedir una cosa de entrada a la que lleva el control de la sala, que es que ahora que la televisión puede interrumpir hasta el presidente Trump, desde luego nos puede interrumpir a nosotros, y sí que agradeceré que me avise de un modo u otro, aunque sea interrumpiendo el audio un momento, cuando me falten 2 o 3. ¿Así? Sí, por favor. Vale. Me va a ayudar. En parte porque voy a tener que improvisar un poco siendo el tercero, porque hay cosas que ya se han dicho. Pero me gustaría empezar por explicar desde qué punto de vista hablo. Aquí me he permitido poner el logo de que hablo de parte de una agencia de transformación, pero en tiempos fui físico-matemático. Entonces, cuando a un físico se le da un problema general como hablar sobre las conversaciones que transforman, lo primero que pregunta es de qué vamos a hablar en concreto. Hay demasiadas formas de conversación. Por ejemplo, seguro que casi ninguno diríamos que lo que pasa en una tertulia en Telecinco, por ejemplo, es una conversación que tenga ningún efecto. Es más bien le teníamos que llamar más bien un cotorreo. Una conversación de alguien que simplemente quiere informar y otros escuchan y en todo caso preguntan si no han entendido. Antes Enrique se refería a ello. También es otro tipo de conversación diferente. Una negociación es una conversación diferente. Y si alguien ha leído, hay un librillo magnífico de Schopenhauer sobre el arte de convencer, que da 29 recetas, si no recuerdo mal, para tener una conversación en la que lo importante no sea, lo importante sea que tengas razón, que te la den. Y no estamos hablando, me pareció que yo no podía hablar de tantas cosas y que iba a hablar solamente de conversaciones que tienen como objeto transformar algo, y especialmente cuando un grupo, un colectivo, quiere, por ejemplo, tener una conversación sobre qué cambiar en su organización, que es diferente de cuando hay una emergencia, por ejemplo. Pero supongamos que como nos encontramos nosotros, hay cosas que cambiar y tenemos cosas que cambiar alrededor nuestro. Nos gustaría cambiar en la sociedad, nos gustaría cambiar la democracia. Nos gustaría que nos dejaran conversar sobre qué queremos de esa nueva normalidad que se supone que nos ha de venir en un momento u otro, etcétera. Hay muchos temas grandes de los que solo requieren una transformación y solo los resolveremos conversando. Y creo que en general coincidiríamos que estamos poco satisfechos con la calidad, como decía antes Enrique, de las conversaciones que tenemos. No solo las que tenemos nosotros, pero también las que hay más o menos las conversaciones que hay en la sociedad. Yo creo que aquí tenemos 2 dificultades esenciales. Una es la que se ha expuesto al presentarme. Si hablamos de conversaciones para transformar, las transformaciones requieren tiempo. Y San Pablo se cayó del caballo y le cambió la vida, pero normalmente, a menos que tengamos un incidente traumático, los cambios en la organización o los personales o en el comportamiento de un grupo no cambian de un día para el otro. El cambio es un proceso, la transformación es un proceso. Entonces, si es un proceso mediado o en el que intervienen las conversaciones se tienen que ajustar a ese proceso. Si el proceso requiere tiempo, las conversaciones van a requerir tiempo. Y somos colectivamente como sociedad cada vez más impacientes. Y nos gustaría que las cosas, aunque sea recurriendo a un experto, nos digan cuál es la respuesta. Pero la mayoría de las transformaciones se refieren a problemas complejos en los que no se sabe ni siquiera si hay una respuesta o qué respuesta es. Si se estropea un aparato complicado o un ordenador, vamos al experto y el experto tendrá su respuesta y será la respuesta, porque el ordenador está hecho para que funcione de determinada manera. Pero si la pregunta es cómo tenemos que mejorar la organización o cómo podemos convertirnos en tal o cual, no es tan fácil. Ahora mismo, por ejemplo, está de moda el que las organizaciones tienen que tener una transformación digital. Por eso está resultando que, aunque empezó hace un par de años como diciendo lo que ha de hacer es contratar herramientas digitales, ahora resulta que depende de la cultura de la organización y de las personas. Eso no cambia de un día para el otro y requiere una conversación continuada. Un segundo, y tenemos cada vez para esas conversaciones menos paciencia. Se nos da menos tiempo. Una segunda cosa que
aquí quizá discrepo del ponente anterior un poco, es que Internet nos ha perjudicado, porque desde luego el espectáculo que se ve en Internet tiene muchas características, en general el dominante, de poca conversación. Y eso tampoco ayuda. Se puede conversar mejor sobre Internet, pero, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo no es una conversación como la que alguien desde una agencia de transformación hubiera diseñado para tener una conversación transformadora sobre qué conversaciones encontramos transformadoras, que es el título de lo que escribí hace unos meses cuando se me invitó. Entonces, habremos en las conversaciones presenciales, como hablaba antes el ponente anterior, pues hay que ajustar el despacio, hay cosas que ya empezamos a saber, hay códigos de conducta social que tenemos más o menos claro, pero tenemos mucho menos claro los códigos de conducta en formatos como los que tenemos hoy. Por ejemplo, se me puede interrumpir o no. Se me puede interrumpir cuando acabe mi tiempo y cómo. Bueno, estamos menos acostumbrados. Si alguien me quisiera interrumpir desde el público, si fuera una conferencia presencial, yo hubiera pedido que se me interrumpiera desde el público. Ahora no depende de mí. Estas reglas están pendientes de ajustar en Internet y eso es otra cosa que tenemos pendiente. Entonces, hay varias cosas, otras cosas que nos hacen difícil conversar bien, sobre todo tener conversaciones transformadoras, y son como muy personales. Enrique hablaba un poco antes de ello. Por ejemplo, hemos de aprender a escuchar. Y leía hace unos días un informe, uno de estos papeles que me llegan por internet sobre necesidades de transformar una determinada cosa, y era un grupo que se había puesto como regla que nadie podía interrumpir a nadie que hablara, dijera lo que dijera, si estuviera de acuerdo o no, antes de escucharle como mínimo 90 segundos. Y que era una regla que costaba de imponer, porque nos cuesta mucho no reaccionar inmediatamente a algo que no nos gusta, a algo que nos ofende incluso. Me gusta cómo reaccionamos, también Enrique hablaba sobre ello, como cuando, por ejemplo, incluso nos ofenden o estamos radicalmente en desacuerdo con quien habla, cómo empezamos una conversación empática con él, cómo hacemos algo que abra la conversación en vez de cerrarla. Eso hay tácticas, técnicas y demás, no creo que sea el momento de hablar de ello, al menos que alguien pregunte, pero es una disciplina personal que tenemos que aprender. Otra disciplina que tenemos que aprender es, también lo hablaba Enrique, a mí me gusta la frase, para referirme a ello, la frase inglesa de hay un elefante en la sala. Muchas veces hay una reunión en la que hay un elefante en medio de la reunión del que nadie quiere hablar. El elefante puede ser incluso qué conversaciones nos tendría que hacer falta tener para mejorar. Porque cuando lo hacemos con organizaciones, de golpe, casi muchas veces sale alguien que dice, no, es que de esto no se puede hablar aquí, porque nos vamos a enfadar. Entonces hay un elefante. Y alguien tiene que decir, tiene que atreverse a decir, y si no ha sido el jefe, alguien, decir, tendríamos que hablar de esto. Y va a ser difícil, nos va a costar, no sé si sabemos, pero tenemos que hablar de esto o no vamos bien. Y alguien que escuche esto tendrá que preguntarle por qué lo dices, cómo reacciona, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, no puedo evitar llegar en parte al agua a mi molino, porque mi molino es lo que conozco. Entonces, hay un dicho de Peter Drucker, un teórico del management que todos conocéis, supongo, que he repetido muchísimas veces, que dice que solo hay 3 cosas que pasan espontáneamente en un colectivo, en una organización o incluso en la sociedad, que son desorientación, o sea, no sabemos dónde vamos, fricción, nos cuesta, y resultados por debajo de lo esperado. La segunda frase, y creo que esto estaríamos bastante de acuerdo porque nuestra experiencia, los que llevamos años por ahí rodando, lo hemos vivido. Peter Drucker entonces decía que el resto, o sea, lo que sea superar la desorientación, eliminar o reducir las fricciones y tener resultados mejores, exige liderazgo. Me voy a permitir sugerir que el liderazgo funciona, si lo hay, pero nos pasaríamos un buen rato definiendo qué es el liderazgo.
no creo que como mínimo necesita algo que nosotros sabemos hacer, pero que yo creo que necesitaría que hubiera mucha más gente que supiera, que es facilitar la reunión. Que no es solo resumir, que no es solo como se hablaba hace un momento. Facilitador de la reunión es el responsable de que la reunión, la conversación que se tiene en la reunión vaya hasta donde se habría pretendido que vaya o se acerque lo máximo posible. Y eso es posible hacerlo incluso con decenas de personas. Entonces, un facilitador puede ser externo, puede no formar parte del grupo. Y de hecho, muchas veces, cuando hay conversaciones difíciles, conversaciones transformadoras difíciles, se nos dice que resulta útil que el facilitador sea una persona neutral, que no es un mediador, porque el facilitador no opina más que sobre cómo está funcionando la reunión, sobre cuáles son las reglas que harían funcionar mejor y si se están o no observando. Pero no opina sobre el contenido porque no le pertenece. El facilitador cree que el grupo tiene la capacidad de encontrar las respuestas a lo que busca si se consiguen conversar de la manera adecuada. Entonces, voy a reivindicar mucho la función del facilitador, en parte por interés o por conocimiento, pero creo que así como no todo el mundo puede ser líder, o no fácilmente, no todo el mundo puede liderar cualquier cosa, sí que todos podemos aprender a liderar conversaciones en familia, porque por ahí se empieza, a facilitar conversaciones en familia con nuestra pareja, con nuestros hijos o nietos, conversaciones en la reunión de la comunidad de vecinos, reuniones en la asamblea de barrios, etc. Se puede aprender y resulta muy útil. Un facilitador, y casi que voy a acabar aquí, tiene dos responsabilidades importantes. La primera es asegurar que se atienden lo que nosotros llamamos las preguntas poderosas. Por ejemplo, si esto fuera una reunión participativa, ¿por qué estamos hablando de reuniones? De conversaciones. Pues porque no estamos contentos con las conversaciones que estamos teniendo. ¿Para qué queremos cambiar las conversaciones? Entonces es muy distinto para que lo queramos si es para tener cosas a largo plazo como una mejor gestión de la información o es para resolver retos concretos. Y dos preguntas clave que son las que más cuestan: ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a conducir esta conversación? ¿Y quién ha de participar? Yo creo que Enrique ha apuntado esto y son dos preguntas muy importantes que las respuestas no son triviales. Y muchas veces hay que concertar la primera conversación es sobre estas respuestas, antes de sobre el tema que nos reúne. El segundo tema, la segunda responsabilidad del facilitador, y coincide aquí con la exposición que se ha hecho hace un momento, es gestionar el espacio. El facilitador no controla a las personas, no dirige a las personas, incluso no lidera a las personas, sino que lidera el espacio. Se preocupa que haya un espacio físico también, como se ponía en la transparencia hace un momento, pero la calidad del espacio. Si se entiende como calidad, pues qué conversaciones hay, en qué tono se conservan las reglas, etc. Participa todo el mundo. Da la voz a personas que, por las características que tienen, les cuesta participar. Consigue que hablen menos las personas que tienden a acaparar demasiado espacio, etc. Y hay tres componentes de un espacio conversacional bueno, que son que haya un alineamiento sobre todo en las preguntas básicas. ¿Para qué nos hemos reunido? ¿Cómo vamos a trabajar? Etcétera. Que haya un hilo conductor de la conversación. Muchas veces, por ejemplo, nos encontramos que para tener una conversación adecuada, el orden del día ha de ser lo que se pacte al empezar la reunión, no lo que ya está pactado antes, que a lo mejor no le interesa a nadie. Y luego hay técnicas, estructuras, modos de agilizar la conversación que no sea solo una conversación de palabra como la que tenemos. Muchas veces las conversaciones mediadas por objetos, y la gente que es experta en usar el Lego para conversaciones, etcétera, lo demuestra muy bien. Las conversaciones mediadas por objetos funcionan muchas veces mucho mejor. Y casi que lo dejo ahí porque estamos encontrando pocos espacios para conversar bien. En las organizaciones, pero mucho más también en la sociedad. Antes hablaba de temas que nos preocupan a todos, mucho en esta época
de COVID, que está en una especie de emergencia extendida, hay muchas conversaciones que no estamos teniendo y, por ejemplo, los poderes públicos, con el debido respeto, no están facilitando conversaciones sociales sobre cómo han de ir las cosas. Y el ejemplo más claro eran las ruedas de prensa con militares y guardias civiles en el escenario, que no son lo que más facilitaría un comportamiento responsable de buena entrada, más bien un comportamiento castigador o amenazador. Y dos últimos apuntes, cada uno de 5 segundos. Uno es que si a alguien le interesa en privado o como sea, mucho gusto hablar de ellos. Hemos experimentado mucho estos últimos meses, mis colegas, en cómo tener conversaciones efectivas en grupos incluso grandes de decenas de personas sobre temas delicados y transformadores a través de Zoom. Y funcionan. Y nos habrían hecho, y lo digo también con el debido respeto y cariño, gracias a la organización por invitarme, yo hubiera planteado desde la experiencia de Copperfield, hubiéramos planteado esta conversación sobre conversaciones de un modo distinto, que no fuera 4 speeches de 15 minutos y luego, si hay tiempo, algo de coloquio. Porque probablemente lo hubiéramos hecho al revés. Y en 1 hora y media se pueden hacer cosas, se pueden tener conversaciones que transformen. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricard, por ceñirte al tiempo. Finalmente, el último experto y ponente está aquí a mi derecha, Manel Muntada Culell, de Conclavis, que abordará cómo liderar la conversación si se pretende posibilitar y hacer emerger las conversaciones y creer en ellas y en la importancia que tienen para la creación de las relaciones, la transferencia de conocimiento y, en general, para la salud organizativa. Manel, cuando quieras. Gracias. Gracias a vosotros. Y también felicidades por la organización del simposio, porque curiosamente, por lo que veo, los 4 ponentes vamos a hablar sobre el mismo tema, pero desde perspectivas muy distintas. Yo parto de una hipótesis. Mi hipótesis es que, en la que estoy trabajando últimamente, es que las conversaciones son uno de los mecanismos naturales de transferencia de conocimiento humano, o sea que no hace falta ni siquiera que las aprendamos, ¿eh? Podemos aprender, como decían los anteriores compañeros, pues formas de mejorar, básicamente formas de reeducar, ¿no?, la conversación a partir de cómo la hemos deformado a partir de nuestra cultura. Pero es un mecanismo natural. Y esta idea, voy a compartir pantalla, esta idea, a ver, sí, un momentito. Oye. No, muy bien. Sí. A ver. Un momento que comparto pantalla, estos son problemas del directo. Totalmente. Vale. Muy bien, pues venga, ya estamos. ¿Sí? Yo sí. Yo sí estoy compartiendo. Sí, pero no me escucharé. ¿Cómo que aquí? No, pero Sí, aquí. Ara, molt bé. Vale. Pues vamos a ver si lo pongo. Ya está. Muy bien. Pues venga, continuando. La primera idea, la idea de la naturalidad de la transferencia del conocimiento. Me acuerdo que el año pasado, en una jornada también de Heredo, hablando con un colega, con Joaquín Carbonell, creo que esta mañana ha intervenido, estábamos hablando sobre, comentando cómo es que costaba tanto transferir, ¿no?, o la transferencia del conocimiento en las organizaciones. Y llegamos a la conclusión
de que realmente, o sea, no es cierto. O sea, si tú levantas la alfombra de lo formal, ¿no?, en una organización, pues aparece, ¿no?, un ámbito informal donde se comparte de manera espontánea, continuada, generosa y sin intención siquiera de estar compartiendo nada. O sea que realmente lo que cuesta en las organizaciones a la hora de transferir conocimiento es hacerlo como te dicen que lo hagas, ¿no? Pero no hacerlo exactamente. O sea que hay una transferencia natural del conocimiento. Y esta idea de la naturalidad, o sea, esta idea de que realmente no es algo que haya que generar, sino es algo que no se ha de inhibir, ¿no?, que es lo que yo voy a intentar comentar aquí, ¿no?, es algo que nos permite, ¿no?, afirmar, ¿no?, que el intercambio espontáneo de conocimiento es como comunicarse y es como soñar, forma parte de la naturaleza humana. O sea, no podemos evitar, ¿no?, que formar parte de un entramado, de una malla natural en la cual, ¿no?, pues transferimos sin ninguna intención, ¿no?, lo que sabemos, lo que pensamos, lo que decimos, y eso es asimilado también sin ninguna intención, de una forma natural, ¿no? Esta es la idea básica, ¿no? Esta idea se apoya también en lo que sería, pues, las últimas investigaciones, últimos trabajos, ¿no?, por parte, por ejemplo, de antropólogos como Roger Bartrán, el cual habla, ¿no?, el cual dice que nuestro cerebro realmente se prolonga, ¿no?, fuera del cráneo hacia un exocerebro, que sería la cultura, ¿no?, formada por símbolos y mecanismos culturales que intervienen continuamente en nuestra forma de pensar. O sea, nosotros no podemos, no podemos, o sea, nunca no construimos nada al margen de todos los estímulos, ¿no?, que nos envuelven, los cuales entran y salen y forman una parte prolongada de nuestro sistema nervioso, ¿no? Esta idea no es suya, sino que ya venía también anteriormente por Wilson, quien también decía, ¿no?, que la conciencia estaba empotrada en un ambiente, ¿no?, y el ambiente formaba un andamiaje en torno al cual, pues, nosotros tenemos nuestras ideas, ¿no? O sea, el hecho de que yo crea, ¿no?, que realmente lo que estoy explicando ahora mismo, pues, es mío, ¿no?, es totalmente erróneo, ¿no? O sea, empezando porque estoy citando a determinados autores, pero seguramente todo esto forma parte de conversaciones o forma parte de lecturas que no dejan de ser modos diferidos, ¿no?, de diálogo con un autor, ¿no?, o con una autora, ¿no? Y entonces a partir de aquí, pues yo voy recreando, voy relacionando y voy formando mis propias frases que también comparto ahora con vosotros, los cuales continúan recreándose y creándose para formar siempre ideas nuevas. Esta idea, además, es muy bonita porque está muy relacionada con otras investigaciones al margen, ¿no?, de lo que serían las neurociencias o la gestión del conocimiento. Susan Simard, una ecóloga, creo que es canadiense, ¿no?, dice que hay dos formas de ver un bosque. Podemos verlo, ¿no?, desde sus superficies, donde veremos simplemente a individuos, que sean los árboles, las setas, los helechos, pero si miramos el bosque por debajo de tierra, nosotros veremos que los helechos desarrollan unas redes miceliales a las cuales se conectan las raíces de los árboles, de tal manera que los árboles a mucha distancia se nutren unos a otros. O sea, realmente en el bosque no hay individuos, sino que hay una comunidad, hay una unidad, ¿no?, que es la que se da justamente en el subsuelo, ¿no? Está muy interesante porque hace poco hablaba con una directora de parques y jardines de aquí del Ayuntamiento de Barcelona, y comentaba, ¿no?, que los abetos, ¿no?, los abetos adultos alimentan a los abetos pequeños. Incluso, ¿no?, si hay varios abetos que nacen en un mismo sitio y no todos pueden vivir ahí, los adultos determinan cuál de ellos va a vivir y cuál no, ¿no?, alimentando a unos y a otros no. O sea, realmente el bosque, ¿no?, debajo de tierra no es un conjunto de individuos, sino que es una unidad. Y esta idea que ha sido desarrollada por otros biólogos, los cuales, ¿no?, comentan y nos recuerdan que realmente el mundo bajo tierra viene a ser como las neuronas, ¿no?, y las redes neuronales del ser humano, que no existe individuo en la biología, sino que la unidad fundamental es la relación y la interacción, y sin ellas la vida termina, ¿no? Esta introducción que hago simplemente es para sostener, ¿no?, la hipótesis de que realmente la transferencia de conocimientos es un mecanismo natural, como estas mallas subterráneas de las que vengo hablando. Y la forma, ¿no?, la forma de comunicarse, la forma de transmitirnos los nutrientes, es una forma conversacional, normalmente, que la podemos enriquecer con otros mecanismos, etcétera, pero la conversación es inicial, es primigenia, es natural, nos viene como el sueño, ¿no? Pero, ¿no?, a esta idea, ¿no?, que es una idea bonita, una idea comunitaria, ¿no?, pues tenemos una realidad, que es la realidad actual. No es que nuestra cultura puja justamente por lo contrario, puja por el individualismo, algo que ha sido ya delatado, ¿no?, por autoras como la
la académica Almudena Hernando, la cual, ¿no?, también demuestra en un ensayo precioso, que es este que estáis viendo aquí, y explica y describe cómo realmente la cultura empuja al individuo a concebirse al margen de una comunidad en la que se haya inmerso, ¿no?, y que necesita, ¿no?, aunque él ignore que la necesita, ¿no? Esta idea, esta cultura individualista ha penetrado en nuestras organizaciones, en nuestro sistema industrial, ¿no?, de tal manera que las conversaciones no son bien vistas. O sea, tal y como las comentan mis compañeros anteriores, una conversación como tal, la palabra rechina. La conversación, en la organización, conversar es poco menos que perder el tiempo, porque porque es difícil medir, ¿no?, como también comentaba Amalio, ¿no? Es difícil medir exactamente la utilidad, ¿no?, en términos métricos, ¿no?, una conversación en términos de utilidad organizativa, ¿no?, porque la conversación es fundamentalmente desordenada, ¿no? Si nuestras culturas, nuestras organizaciones no estuvieran orientadas, ¿no?, como digo aquí, a resultados rápidos y confiaran más en los mecanismos naturales de los humanos, seguramente apostarían por el máximo de conversaciones, ¿no? Pero este justamente es el reto, ¿no? La idea de la conversación es importante porque nosotros aprendemos lo que sabemos cuando lo hablamos. Si no decimos si no pronunciamos de alguna manera lo que sabemos, no conocemos lo que sabemos. O sea, saber se mueve de una forma inconcreta dentro de nuestro cerebro, ¿no? Y es el momento de hablarlo cuando yo, al escucharme, ¿no?, me doy cuenta y conozco lo que sé. O sea, yo solo lo sé cuando lo hablo, ¿no? Cuando lo hablo ya sea con alguien o manteniendo un diálogo conmigo mismo. Entonces, es importante tener en cuenta que la conversación contribuye básicamente al autoconocimiento, ¿no? La conversación es una herramienta poderosísima de creación de conocimiento, aparte también una herramienta importante de transmisión de conocimiento, ¿no?, porque al expresarlo, ¿no?, doy a conocer a otro lo que sé, ¿no?, y si este otro lo incorpora en su forma de hacer y cambia su comportamiento, entonces contribuye también a su aprendizaje, ¿no?, y así y viceversa. Esta es la importancia de la conversación, ¿no? Por eso Nick Newton, ¿no?, que también es uno de los invitados, ¿no?, en este congreso, comenta y él recomienda, ¿no?, que es necesario fomentar la conversación para ayudar a quien provee de conocimiento a comprender y a expresar lo que sabe, ¿no?, porque si no, no lo comprendería. Y al que lo recibe, simplemente a facilitar a las personas que reciben este conocimiento a comprender aquello que necesitan aprender. O sea, la conversación como mecanismo natural, o sea, no es necesario. Yo diría que realmente, hacia donde voy, pues no es tan importante potenciar las conversaciones como no bloquearlas, que sería la no acción que debemos realizar. O sea, no es tan importante qué puedo hacer yo para que la gente converse, sino qué te debería dejar de hacer para que la gente pueda conversar, ¿no? Porque realmente la conversación es, y como digo ya, natural, ¿no? Es necesario cultivar esta malla subterránea, y utilizo la palabra cultivar por no decir crear o elaborar o formar, porque el cultivo exige paciencia, convicción y después también, ¿no?, tiempo, ¿no? Y realmente cultivar una malla que hemos ido destruyendo, ¿no?, como otras cosas, ¿no?, a lo largo de los siglos, pues comportaría, ¿no?, en las organizaciones quizás menos tiempo, pero comporta un tiempo importante, ¿no?, que supone para eliminar las barreras estructurales que inhiben la conversación, favorecer el trabajo colaborativo y de esta manera pues estimular las conversaciones y también conectar las experiencias de las personas, ¿no? O sea, no podemos pasar de una cosa de un día para otro, ¿no?, sino que esto es necesario pues cultivarlo, ¿no? Hay que limpiar el campo, sembrarlo, ¿no?, y después estar convencidos, ¿no?, de que realmente con un poco de lluvia, ¿no?, pues nacerá ahí lo que realmente es natural que puedan hacer si hay las condiciones necesarias para que pueda hacerlo. O sea, liberar la conversación. Esa diapositiva no la voy a comentar, simplemente la paso porque la tengo aquí y me es difícil no poder eliminarla ahora mismo, pero simplemente recordar una definición. Entre los cuatro no recuerdo que hayamos definido esto, pero bueno, he cogido una definición de la Wikipedia. A mí de esta definición lo que me gusta es que la conversación se da sin necesidad de ser planificada, y esto para mí también es importante, eso diferenciaría de otras formas de hablar. Para mí la importancia de la planificación, o sea, de la conversación, cuando conversamos, no lo hacemos para transmitir información, la mayor parte de las veces, nosotros conversamos para relacionarnos,
Y por eso mismo no podemos hablar de muchas cosas en una conversación y muy distintas, por eso nos escuchamos y queremos escuchar, porque para nosotros lo importante es relacionarnos, ¿no? De hecho, las buenas conversaciones no se acaban nunca, sino que se interrumpen, ¿no? Y esto es lo que nos mantiene y además ¿cómo se diría? Nos junta más, ¿no? O sea, son la base de las grandes amistades, ¿no? Entonces aquí una idea también de Theodor Selding, ¿no? Que la conversación interesante es aquella en la cual uno sale distinto de cómo ha entrado. Aquí estaría ese factor no transformador de la conversación. Y lo que voy a terminar, ¿no? Es el reto, ¿no? El reto que tienen nuestras organizaciones es pasar del individuo al subsuelo, ¿no? ¿no? Dejar de ver los bosques por arriba, ¿no? En la parte de su superficie, para pasar a verlos en su vertiente subterránea, ¿no? Para que la conversación emerja espontáneamente. Entonces, a la hora de hacer esto, la recomendación es que, las claves en las cuales yo creo que hay que invertir, primero es importante interiorizar el enfoque, como cualquier cosa. O sea, yo primero me lo de creer, antes de aplicar fórmulas, antes de poner terminología, antes de impulsar comunidades de práctica. Yo lo primero que tengo que hacer es interiorizar el enfoque, es convencerme de ese enfoque, es saber, ¿no? Que si realmente siembro y hay condiciones necesarias, ahí va a crecer algo, ¿no? Porque esta convicción genera confianza, ¿no? Genera inversión de recursos y tolerancia a la frustración. Puedo esperar y puedo volver a intentarlo, ¿no? Y a partir de aquí también, ¿no? La espera necesaria, ¿no? Y el hecho que le dedique tiempo a las cosas que realmente lo necesitan, ni mucho ni poco, sino realmente el que necesitan, ¿no? Después, la otra clave que veo es alinear los estilos de dirección. No, porque la conversación, ¿no? La interrelación basal, ¿no? Tiene una dimensión caórdica. Caórdica es unir la palabra caos y orden, ¿no? Que es el orden natural de las cosas. Y esa dimensión caórdica está muy lejos, ¿no? de la lógica industrial, ¿no? En la que nosotros realmente nos hemos desarrollado y del control que necesitamos para mitigar nuestra ansiedad, ¿no? La incertidumbre que nos provoca, ¿no? Aquello que realmente no podemos predecir, ¿no? Entonces, este elemento, ¿no? hace que realmente sea necesario introducir la conversación como un valor en las organizaciones, o sea, que realmente esté en el cuadro de valores. Después se hace una sensibilización aplicada con los equipos directivos, con todas las personas que tienen influencia sobre los equipos, ¿no? Se han de abrir conversaciones en torno a estos valores. Se ha realizado una formación en comunicación y recursos conversacionales, ¿no? De los que comentaba Enrique Sacanell, ¿no? En comunicación no violenta, en comunicación con valor, ¿no? Se ha hecho una formación de este tipo y después se han de abrir, ¿no? se ha de disponer a estos cuadros de mando de recursos horizontales, ¿no? Para estructuras verticales, hablando por ejemplo de la administración. ¿Cuáles son estos recursos? ¿No? Pues, ¿no? Yo lo que los comento son recursos que les comento como placentas, ¿no? Porque realmente ahí se permiten, las placentas permiten introducir un cuerpo dentro de otro sin que éste le agreda, ¿no? Y el cuerpo que lo contiene lo nutre, ¿no? Nutre a un sujeto, ¿no? Que sea el futuro, ¿no? Pero las comunidades de práctica, ¿no? O los grupos de proyecto, ¿no? Los equipos, ¿no? Que está impulsando el Centro de Estudios Jurídicos para elaborar lecciones aprendidas de la pandemia, ¿no? Todos estos equipos giran en torno a conversaciones, ¿no? Y estas conversaciones son estas placentas organizativas, ¿no? En las cuales, ¿no? Pues permiten a las personas recuperar este elemento innato. Aquí pongo algunas de las organizaciones con las que he trabajado, ¿no? Que realmente están impulsando y están apostando por ese tipo de recursos, ¿no? Y otro elemento es liberar la gestión del conocimiento de su obsesión por la métrica. O sea, siempre estamos focalizando los resultados. Lo importante es focalizar las conversaciones que se dan, no tanto lo que se obtiene, sino las conversaciones que se dan en una comunidad de prácticas. No es tan importante que llegue a su resultado como que las personas hayan aprendido y hayan mejorado su práctica. Ahí radica la importancia. Hay que poner el peso ahí, ¿no? Entonces, hemos de cambiar, pues, quizás los indicadores, ¿no? Me quedan 2 minutos. Todo eso lo tenéis en el artículo que está escrito en el libro y está mucho más ampliado. Pero yo quería acabar con esto, con la última diapositiva, que es la más peligrosa, porque, claro, quizás la más útil, ¿no? Porque queréis instalar, ¿no? El pack individualista que llevamos incorporado, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestras organizaciones debemos hacer una apuesta seria, no superficial, por mecanismos que faciliten el autoconocimiento, que conlleven la autocrítica, ¿no? Que lleven a la conciencia de lo que digo y de lo que oigo y de quién es el otro y que permitan, ¿no?
a que haya una emergencia del otro, ¿no? Y que realmente pueda haber una comunidad, ¿no? Poder crear una comunidad, una malla. Eso que ahora mismo notamos tanto faltar en esta crisis sanitaria, ¿no? Una cosa que nos parecía tan normal, ¿no? Por el individualismo por el que hemos apostado, esa falta de comunidad, ¿no? Esa falta de conciencia del otro, ¿no? Es lo que echamos de menos ahora en muchas personas, ¿no? Con las que nos cruzamos y decimos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? O sea que realmente deberíamos impulsar en la organización pues, vías de crecimiento personal, de estas pues que ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, pero quizás también estamos muy poco acostumbrados, ¿no? O también nos rechinan un poco en nuestra frialdad del trabajo, ¿no? Pues apostar por mecanismos de crecimiento personal que permitan justamente estas raíces, ¿no? Que crezcan de una forma sana y fluida en el subsuelo de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Manel, por seguirte al tiempo. Y bueno, creo que daremos paso al coloquio porque si no estoy equivocada, creo que el chat está que echa humo. Con lo cual, Elizabeth, cuando quieras. Sí. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, pasaremos ahora a hacer una conversación que, como vosotros habéis comentado, esta ha sido una presentación, no ha sido una conversación, y entonces pues vamos a aprovechar que tenemos a 4 expertos en el tema, que han sido muy interesantes todas sus aportaciones, para tener una conversación sobre las conversaciones. Entonces, han habido distintas preguntas en el chat. Os quería comentar a todos los ponentes que tenemos unos 60 participantes, personas muy interesadas en la temática. Y querría empezar con la primera pregunta. Esta es una pregunta que me gustaría que contestarais todos o que tuviéramos una conversación sobre ella. Y es, ¿quién creéis que debería ser el arquitecto en jefe de la conversación organizacional? Ricard, ¿quieres empezar tú? Sí, ya he escrito en el chat. Creo que es una pregunta que me incomoda un poco porque creo que ahí va a haber más de una conversación organizacional. Entonces, la de esta pregunta creo que lo cambiaría. Si lo ponemos en plural, entonces creo que, para ser muy breve, yo creo que hay 2 niveles y que lo que hemos expuesto los 4 también toca esos 2 niveles. Hay, en lo que yo hablaba, es decir, si tenemos una conversación organizacional o una conversación transformadora sobre un asunto concreto, con un grupo concreto, con un objetivo, entonces el responsable es el facilitador, que puede ser el jefe, un facilitador externo o cualquiera que haga de facilitador. En cambio, hablamos de quién es el arquitecto de las conversaciones, las múltiples conversaciones organizacionales. Entonces, yo diría, para ir muy rápido, que el conjunto de esas organizaciones viene definido por la cultura de la organización. Entonces, el responsable de la cultura de la organización, que genéricamente es el líder o los líderes de la organización, ese es el responsable de la arquitectura del conjunto de las conversaciones que tengan. ¿Sí? Sí, todo bien, Enrique. Recojo el hilo de la cultura, porque Perfecto. yo creo que desde la perspectiva organizacional y pensar en conversaciones y cómo transformar las conversaciones y la organización, tiene que ver con cambiar la cultura. Y a mí me gusta una referencia en entender la cultura como con tres grandes elementos, o si queréis, 3 grandes puertas para poder entrar a transformarla, ¿no? Una gran puerta o un gran elemento tiene que ver con la parte más estructural, con los medios que tenemos, cómo estamos de cerca o de lejos físicamente, cómo es nuestro organigrama, ¿no? Y ahí esa estructura puede potenciar o puede limitar. Y nos tenemos que preguntar la estructura en el sentido más amplio de la palabra de nuestra organización, que necesita cambiar como estructura. Para cambiar la estructura, probablemente ahí las personas con más responsabilidad de la organización van a tener mucho más peso. Pero luego hay otro tema que tiene que ver con la mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad, la manera de ver las cosas en esta organización? ¿De qué manera pensamos colectivamente que nos conecta a unos con otros? Y a veces cambiamos la estructura, damos muchas oportunidades de conversar, creamos muchos lugares en los que la gente puede tomar un café juntos, pero si la mentalidad es una mentalidad, por ejemplo, de competencia, de individual, aquí cada uno va a lo suyo, al final eso no funciona.
funcionará. Tendremos que cambiar la mentalidad. La mentalidad la tenemos que cambiar entre todos, o sea, o desde cada uno, como queráis, ¿no? Y hay una tercera puerta que es saber hacerlo, porque a veces puedes tener la mentalidad, puedes tener la estructura y luego no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo darle forma concreta a esas conversaciones. Y yo creo que esas tres cosas hay que tenerlas en cuenta. Y no hay, como tú decías, Ricardo, yo lo comparto y me temo que Amalio también y Manel también, no va a haber un arquitecto, una arquitecta, ¿no? Lo que sí que es verdad, bueno, entendiendo un poco, la verdadera conversación hubiera sido poderle preguntar a esta persona más sobre qué hay detrás de su pregunta, ¿verdad? Sí que es verdad que la responsabilidad de las personas que tienen niveles de responsabilidad alta en una organización ponen un techo que no siempre es de cristal, a veces es de cemento. A veces, si esas personas no llegan a determinar, yo suelo decir, exagerando un poco, pero no demasiado, una organización es difícil que llegue mucho más allá de a donde lleguen sus máximos responsables, y eso les coloca en esa posición, pero no quiere decir que sean los arquitectos exclusivos, principales, últimos. Sí que tienen una amplificación muy grande en lo que hacen y un impacto muy grande, ¿no? Amalio o... ¿Por alusiones? Manel quiere... Bueno, ¿yo o Manel? No, Manel tú quiere... mismo. Ahora, Yo, ahora. vale. A ver, esto me conecta un poco con la idea de que los tres compañeros que han expuesto conmigo se han movido, digamos, a un nivel que tiene bastante que ver con el nivel de conversación que se produce en grupos pequeños. Y como mi obsesión es la conversación a escala grande, cuando mucha gente en la organización intenta conversar e intenta conectar, yo creo que la clave está en cómo tú conviertes un marco de conversaciones que es sobre todo relacional y que conecte con lo que dice Manel, que tiene que ser un proceso natural, que hay que facilitar o como mínimo no impedir. ¿Cómo tú traduces eso? ¿Cómo tú conviertes eso en un conocimiento significativo para las actividades nucleares de la organización? O sea, es lo que a mí es mi pequeña obsesión en esta conversación. ¿Cómo traduce? Una conversación puede ser súper saludable y efectivamente vas a invertir en activos, vas a sembrar en esas raíces que decía Manel, que van a terminar generando resultados positivos mañana, pasado, en algún momento. Eso está claro. Esos son activos que se nutren con las conversaciones, son eso, ¿no? Que al final van a derivar en unos resultados que ya veremos cuáles son. Pero estoy personalmente más interesado en ver cómo eso que yo llamaba la ratio de absorción, cómo la organización, cómo la institución permite o consigue absorber de esas conversaciones conocimiento significativo que repercute en su capacidad de dar un buen resultado. Entonces, por eso yo veo ahí dos niveles. Un nivel tiene que ver con la cultura conversacional que se produce en los pequeños grupos, ¿vale? Que eso hay que estimularlo, ya dije, con entornos de confianza, etcétera, etcétera, y que esas conversaciones no sean esquizofrénicas, en el sentido de que son conversaciones totalmente aisladas de lo que interesa a la organización, pero por otro lado sí que creo que tiene que haber políticas a nivel de la institución para que esa conversación escale y se traduzca en conocimiento significativo para sus actividades nucleares. Entonces, que haya estoy de acuerdo con lo que decía antes Ricardo y Enrique, no va a haber nunca una persona, pero sin embargo sí diría que este tema se acerca bastante al ámbito en que se gestiona el conocimiento. Creo que la gente que se mueve en el ámbito de gestión de conocimiento debería ser de las que más debería intervenir en cómo facilitar que este escalado que rinda, que se note en los resultados de la organización. De acuerdo. Sí. ¿Manel? Pues yo, para complementar un poco ese tema, yo es que me encuentro cómodo con la pregunta, en el sentido en que sí me encuentro muy cómodo, porque un arquitecto no tiene por qué vivir el edificio que proyecta, ni el espacio que abre. O sea, el arquitecto lo que hace es que sea habitable, ¿no? En todo caso, no tiene por qué vivirlo él, puede mantenerse muy a distancia. Y si esto lo llevásemos al ámbito de las conversaciones y a las organizaciones del tipo con las que yo trabajo, yo diría que el arquitecto de la conversación puede ser una persona, puede ser un equipo, puede ser una unidad organizativa o puede ser una estructura determinada. En todo caso, sería aquel equipo, persona, estructura, aquel ente de la organización que dota de tiempo y espacio y confianza a las personas para abrir conversaciones. O sea, aquel elemento, ¿no? que tiene influencia para dar tiempo
para conversar, que abre y dota de espacios de conversación y que además, ¿no?, rodea de esto, ¿no?, de un envoltorio de confianza, ¿no?, en que realmente la conversación no tenga que ser industrialmente productiva, sino que sea naturalmente fluida, ¿no? Si esta persona o este ente o este equipo o esta unidad, ¿no?, que se dedica a esto, para mí este sería el arquitecto de la conversación. Vale, muy interesante todas vuestras aportaciones. Os querría hacer otra pregunta. Hay un asistente que nos comenta que se utiliza mucho el correo electrónico para mantener conversaciones, cuando es una herramienta que hace llegar la información, pero no mantener una conversación. Os querría pedir si le podéis recomendar alguna herramienta para mantener una conversación sobre los proyectos al margen del correo electrónico, si conocéis herramientas para mantener este tipo de conversaciones. No sé quién de vosotros quieren empezar. Empiezo yo si queréis, pero depende del contexto. O sea, todas las conversaciones tienen un contexto. Entonces, para la realización de un proyecto. Para una conversación, digamos, ejecutiva sobre un proyecto que se trata de hablar de los plazos, de la coordinación, etcétera, en nuestra experiencia, las herramientas tipo de como es. Hay dos tipos. Las herramientas como Slack, por ejemplo, funcionan bien. Si la gente se siente cómoda con ellas. Y hay herramientas de gestión de proyectos que tienen, muchas, que tienen dentro herramientas de conversacionales similares. Para mí ese sería mucho mejor que el correo electrónico, por supuesto. En cambio, si la pregunta fuera, si no lo es, pues no lo es, pero si la pregunta fuera para conversaciones más deliberatorias o más exploratorias, entonces ya lo que acabo de decir ya no sirve. A ver, en el ámbito de herramientas, que esto conecta un poco con lo que había dicho Ricardo antes, que le parecía que Internet, creo que habéis dicho algo, Ricardo, que Internet no estaba perjudicando, o creo que te entendí decir algo de eso. Ha traído muy malos ejemplos, digamos. ¿Qué? Internet ha traído muy malos ejemplos. Vale, sí, pero te quiero decir que al final Internet tiene que ver con arquitecturas participativas y, como bien tú decías ahora, según el contexto en que uno quiera generar conversación, es así utilizas una aplicación u otra. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen conversaciones multitudinarias, lo que se llaman deliberaciones a gran escala, ahora están prosperando herramientas que se llaman mapas de argumentación, que todavía necesitan un recorrido para que se mejoren, pero estos mapas de argumentación permiten que muchísima gente debata sobre temas y a través de preguntas clave se pueden organizar los pros y los contras y hay una conversación ordenada, estructurada, que pueda derivar en que muchísima gente se pueda poner de acuerdo. El propio Slack, en grupos pequeños, en grupos de proyectos, pueden funcionar bien también. Después tienes Upgrade y tienes otras herramientas que permiten hacer conversaciones incluso a nivel de ciudad. A nivel de ciudad hay plataformas participativas que están permitiendo eso. Pero en realidad lo que yo quiero decir es que tiene que haber una arquitectura. Yo creo que al final las aplicaciones embeben una lógica participativa que debe ser humanista, que tiene que ser humanista porque la tecnología tiene que estar al servicio de esa lógica humanista y que al final creo que es muy, muy, muy importante que el propio diseño de esas arquitecturas tecnológicas, en este caso, respondan a la lógica de esa calidad de conversaciones que aquí el propio Enrique lo definió también al principio, pero que se lleva a nivel de escala grande. Y esa aplicación y esas aplicaciones, yo sigo pensando que al hablar de escalas grandes, y ya he dicho que esa es mi gran obsesión, se puede conseguir que haya esa naturalidad de fluidez que se produce en entornos íntimos con esa industrialización productiva que hablaba Mané, en el sentido de que en algún momento tiene que haber alguna capacidad para que ese conocimiento liberado en la conversación se agregue para que tenga un impacto. Tiene que haber una capa de agregación de ese conocimiento y es esa arquitectura que es un poco, que es una política de gestión de esa conversación, que se mueve un nivel que implica tecnología, que implica diseño, que implica diseños de arquitectura, que implica rediseño de los sistemas de gestión del conocimiento. Y ahí esa es la capa que a mí personalmente, bueno, cada uno se sitúa un poco en su espacio, es la que para mí es la que desde el punto de vista institucional más me interesará
mejorar. Vale. Enrique. Bueno, yo creo que estamos moviéndonos en planos diferentes, complementarios, ¿no? Al final, para mí tiene mucho que ver con de qué quieres hablar y cuál es el tipo de conversación que quieres plantearte, ¿no? Para mí, yo decía antes, el tema de la arquitectura, incluso lo que Amalio está planteando, para mí es un elemento clave, pero por mucha tecnología, mucha infraestructura, mucha tecnología, herramientas que tengamos, si la mentalidad de los que participan es una mentalidad de tertulianos, por poner ese ejemplo, pues va a ser una tertulia masiva, ¿no? Lo que decía Ricard de malos ejemplos, ¿no? Es decir, si vamos a usar el email o cualquiera de esa tecnología para decirle a alguien, oye, mira, no me ha gustado cómo ha respondido esta mañana en la reunión a la que yo he dicho, pues cualquier alternativa a la presencial va a ser mala y vamos a ir de lo presencial, la siguiente menos mala será la de videoconferencia, la siguiente el teléfono hablando, que ya parece que eso ha desaparecido. Los teléfonos también puedes hablar, aparte de escribir. El tema tiene mucho que ver con el tipo y el contenido de conversación y yo creo, y bueno, a mí me fascina escucharos porque precisamente hablamos de lugares distintos que se complementan, ¿no? Estamos hablando de un tema de la conversación que parece que es un único tema, pero estamos viendo que tiene cantidad de lados ese poliedro, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el cómo yo me muevo más, no tanto en el micro, yo soy sociólogo, o sea que no es tanto el micro desde el punto de vista psicológico, sino en el sentido más concreto de cómo cimentar y construir maneras de conversar que contribuyan a lo que estáis diciendo, ¿no? Pero que al final es desde otro sitio distinto, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Perdona, Eli, un segundo para lo que dice Enrique, ya que una conversación es un poco, que lo que dice Enrique, por conectar con lo que ha dicho Enrique ahora, cuando Enrique decía de que si la gente se relaciona con una arquitectura y la gente arrastra una cultura de tertuliano, aquello va a ser una tertulia masiva. Efectivamente, que trabajemos en una cultura de la conversación y que la gente aprenda a conversar de otra manera y que, como bien tú decías, en lugar de querer convencer, quiera entender, y eso está en la base, eso es esencial, trabajar ese nivel. También hay otro nivel que por mucho que la gente quiera entender, cuando tú escalas la conversación a un nivel muy alto, como no hay una estructura, unos moldes para ordenar, la conversación es imposible. Por ejemplo, el ejemplo que ponías, que creo que fuiste tú, que decías, norma número 1, tengo que esperar 60 segundos, o creo que lo dijo Ricard, no me acuerdo, 60 segundos antes de reaccionar. Bueno, ese tipo de normas o de principios que ordenan, que diseñan las interacciones, aumentan de importancia a la medida que el tamaño crece. ¿Puedo apostillar una cosa a lo que dice Amalio? Que yo creo que, y para ayudar a la persona o la intención de ayudar a la persona que ha puesto la pregunta, la arquitectura tecnológica que ponemos en una conversación condiciona mucho, igual que el espacio físico condiciona mucho. El ejemplo que ha puesto Amalio antes, un aula o un círculo condiciona mucho. Entonces, yo creo que estaríamos de acuerdo probablemente, al menos yo estoy muy seguro de que el correo electrónico no es lo que se presta a una conversación del tipo de lo que estamos intuitivamente hablando. Pero creo también que también estoy de acuerdo de que cuando la cosa escala, la tecnología va a ayudar más. Pero hay un límite, también creo que hay muy importante, que es el diseño, sobre todo de una conversación estructurada o orientada a algo como la que yo estaba hablando. La conversación se puede diseñar. Es decir, que no solo diseñar poniendo las reglas, por ejemplo, la de los 90 segundos, ¿no? Sino, pongamos por caso lo que Amalio estaba refiriéndose de qué pozo queda en la conversación, que no sea solamente una lista de post-its. Entonces, si la conversación tiene por objetivo conseguir unos 5 principios para cambiar la gestión de los bosques en Cataluña, por poner un ejemplo que tengo en la cabeza, entonces es importante que el diseño de la conversación contenga eso, contenga ese objetivo y que las personas, entonces en ese caso, incluso con una herramienta muy básica o en una sala redonda en donde no hay herramientas, lo que necesitas es tener salas donde la gente se reúna, donde la gente por grupos resuma, que el resumen y los resúmenes se haga y hay una arquitectura de la conversación que no tiene que ver con la plataforma necesariamente. Cuando la plataforma nos dé más, pues hará falta menos cosas. Y por otro lado, lo único que yo personalmente, habiendo trabajado con herramientas de informática más de 35 años ahora,
soy receloso de las herramientas que nos condicionen demasiado. Vale. Y lo dejo ahí, no estoy refiriéndome a ninguna concreta, pero lo que está claro que como del mismo modo que el espacio físico condiciona la reunión, una herramienta puede condicionar. Y creo que he mencionado un ejemplo. Ahora mismo en esta conversación hay una persona que tiene el control del vídeo y del audio, me puede hacer callar, me puede dar la voz, me puede eliminar la conversación y esa persona amablemente y ahora jocosamente, no la hemos elegido democráticamente. Ella se ha dado ese papel. Entonces, si fuera una reunión entre grupos de iguales que quisiéramos tener una reunión, tendríamos que hablar de eso también. Porque puede ayudar o puede estorbar. ¿Vale? Simplemente eso, toda herramienta tecnológica tiene unos criterios hablando que a lo mejor pueden ser insuficientes o pueden pasarse de frenada. Yo creo que estamos ahora en ese proceso intermedio en el que no sabemos muy bien cuáles son los límites de una y otra cosa. A ver, han quedado más preguntas en el chat, pero nos hemos quedado sin tiempo. Agradecer a los 4 proponentes que han estado en este simposio, tanto a Enrique como a Amalio, como a Ricard, como a Manel, que ha estado aquí con nosotras. Y muchas gracias a todos los participantes. Sabemos que se os ha quedado corto, pero muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Os recordamos de que ahora hay una pausa y que podréis conectaros a los talleres a partir de las 5:30. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.